¿Qué tal, compañeros, compañeras? Soy el licenciado en psicología Yair Martínez y actualmente funjo como docente en la Universidad Tangamanga. La materia que nos va a tocar compartir como grupo es procesos de grupo y pues bueno, ya iremos teniendo más oportunidades para conocernos, compartir puntos de vista y bueno, yo también compartirles el marco teórico o al menos el marco referencial de lo que vamos a estar viendo en la materia para que también se encuentren orientados y en contexto con lo que vamos a estar viendo y de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, sin más, también la oportunidad para darles la bienvenida y que tengan la experiencia de compartir esta cohesión grupal que vamos a estar compartiendo. No solo por cuestiones de la materia, porque en algún punto sí se puede llegar a ser como un marco referencial para la materia, el mismo proceso grupal que nosotros estemos llevando. No solo por eso, sino también para abrir la oportunidad al convivio, a compartir ideas, compartir opiniones, dar recomendaciones también y pues bueno, justamente ir desarrollando esa sensibilidad grupal pues para poder también confluir con el grupo, para también tener la posibilidad de hablar, de compartir, de no tener temor a ser juzgados. Justamente lo que les pido es la convivencia y pues bueno, sin más. ¿Qué es procesos de grupos? Pues es una materia en la cual empezamos a especular sobre las relaciones individuales que se van conformando a través de percepciones o de masas ya más culturales. Hay que recordar que somos individuos gregarios, que vivíamos en comunidades, actualmente vivimos en comunidades, poblaciones, ciudades y que compartimos constantemente esta peculiaridad de tener ciertas reglas básicas que nos llevan a la convivencia, a la conexión. Pues bueno, justamente procesos de grupo se encarga de identificar esas situaciones, el por qué nos relacionamos con cierto tipo de personas, cómo nos relacionamos también en el ambiente familiar, en el ambiente amoroso y diferentes situaciones como por ejemplo, ¿por qué la relación que tenemos con nuestros padres no es igual a la relación que tenemos con alguna posición de poder, alguna autoridad, como por ejemplo algún jefe de algún trabajo o hasta con la misma ley, ¿no? Con un tránsito, con un policía? ¿Por qué las relaciones van cambiando? A veces podría ser tan simple como decir, bueno, pues es que yo soy un ser que contextualiza. Contextualizamos las relaciones y las personas, pero justamente eso lo hacemos desde lo individual. Lo hacemos por una cohesión personal particular que implique una forma de ser original de nosotros. Justamente eso es lo que estudia la psicología social de la mano con los procesos de grupo. El comportamiento que nosotros podamos llegar a tener en este conjunto social. Cómo influyen en nuestras características personales ciertas situaciones, ciertas personas, ciertos grupos. ¿Nos comportamos de igual forma en todos lados? ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dice yo soy bien original, yo soy igual en todos lados, hablo igual con todas las personas? Pero justamente esa unión de conformación y normas que tenemos en lo social, pues tiene esa apertura, ¿no? De que nos mantengamos en un marco, al menos vamos a poner este ejemplo, en un marco de lo legal, ¿ok? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Una persona que se mantiene completamente en el rango y que no le gusta lidiar con esta sensación, a lo mejor en ocasión de culpa o situaciones de ansiedad o estrés, de desafiar a la ley. Pero está del otro lado el mismo sujeto que está constituido por las mismas normas sociales y los mismos caracteres psicológicos que influye en una sociedad, pero no tiene temor
a desafiar a la ley. Por ejemplo, a pasarse un alto, a no dar el paso en la calle, al no dar el lugar a los ciclistas. Me refiero a este tipo de situaciones que, por ejemplo, las personas que se estacionan en los lugares para personas discapacitadas, para personas con sillas de ruedas, andadoras, así, personas de la tercera edad, y que pues no les importa, que simplemente se quedan ahí. Una persona que se encuentre en el marco de lo legal a un nivel grupal social, pues puede decir, oye, pues sí, está solo y está muy bien y todo, pero no es para mí. Pero otra persona que se encuentre dentro de ese mismo marco puede llegar a tomar una decisión completamente diferente. Entonces, sí, en procesos de grupos también vemos especulaciones a nivel individual. Pero ¿por qué es importante identificarlas a este nivel? Porque justamente de eso se va conformando una totalidad, un pensamiento en grupo. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Ustedes recientemente se van a conocer, van a empezar a formar lazos, a compartir pensamientos, ideas. Y lo que puede ser a nivel uno y uno, en un nivel grupal no se puede quedar solamente así. Va constituyendo la forma y percepción que nosotros vamos tomando de la otra persona y de cómo lo que vamos tomando también va confluyendo a un nivel grupal. No porque se vayan a andar contando chismes o se vayan a andar pasando de voz en voz cómo es fulanito o quién es fulanito. No, claro que no. Ya somos adultos y sabemos manejar ese tipo de situaciones, tanto como el rumor y el chisme, que justamente es algo que también se ve en esta clase y que es muy interesante a su vez. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se comparta a nivel individual va a conformar un pensamiento grupal en donde nuestras funciones como individuos se van a ver influenciadas por algún cierto tipo de posición o carácter social, meramente a veces para encajar, o algunas otras ocasiones también para ser un miembro participativo activo. Hay otras personas que no son tan activas, todos somos activos en cierto grado, como también hay otras personas que son como muy confluyentes a seguir la plática o hasta en cierto punto avivar la discusión, ¿no? Todas estas son características elementales del grupo. Tiene que haber un dinamismo, una conformación, y justamente se va partiendo a través del pensamiento grupal, que es lo que estudia ahora la psicología social o qué es lo psicosocial. Bueno, la psicología social es la que se va a encargar de explicar a través de métodos científicos y bueno, también a través de la observación, de la medición y de la percepción de ciertas situaciones. Se va a encargar de cada individuo, de cómo son y cómo este comportamiento puede ser explicado a través de los pensamientos y cómo las personas se pueden ver influenciadas por otras personas. Esta disciplina estudia el comportamiento individual y cómo son modificados según el entorno, la forma o dependiendo de con quién estemos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la manera en la cual nosotros nos percibimos, la manera en la cual también nos dejamos ser percibidos por los demás. Entender la manera que vemos a los grupos es entender de cierta forma el comportamiento, cómo en algún punto de la relación que podemos llegar a especular con ciertas personas puede haber ciertos grados de estudio. ¿Cuáles son estos grados de estudio? Que para nosotros puede ser algo casual, una forma de convivir, una forma de relacionarse, salir con gente, practicar un deporte, practicar algo musical, del arte, o sea, todas estas relaciones que vamos conformando es de lo que se encarga la psicología social y sus ramas de estudio. Tiene unas que me interesaron bastante para esta clase, y la psicología social habla de lo que es la conformidad, cómo nosotros nos podemos ver influenciados y actuar de igual forma que los familiares, amigos. ¿Qué factores influyen en nuestra decisión de referencia a lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que en realidad las otras personas están queriendo ver de nuestra forma de hacer una cohesión grupal? ¿Qué rol tomamos? ¿Qué manera desempeñamos nuestro estar, nuestra permanencia y hasta en cierto punto nuestra ausencia también en ciertos grupos? Eso sería la conformidad, el cierto grado de influencia.
hay algunos autores psicosociales como Salomon Asch que ponen en evidencia esta situación en la cual una persona puede llegar a cambiar su creencia, su pensamiento por no debatir contra la masa que ha tomado una decisión opuesta a la que esa persona piensa o cree. Entonces, este tipo de presiones sociales o de influencias sociales son las que ponen en acto si la individualidad se puede ver a través de una conformación o en este caso la conformidad de los grupos sociales. ¿Somos individuales o somos influenciados? Otra de las ramas que estudia es la obediencia y existe una orden puesta por una autoridad para el individuo. Si esta autoridad no tuviera esa presencia en ese momento para este grupo de personas, la orden obviamente no sería acatada porque sería vista desde un igual. Cuando hay una situación de poder de por medio, hay esta posibilidad de hacer que diferentes personas obedezcan a una cierta situación y mantengan a otras personas en situaciones muy precarias. Como por ejemplo, ¿en qué contexto ven esta situación de la obediencia? Se empieza a ver a finales de la Segunda Guerra Mundial y de cómo se llegaron a perpetuar tantos hechos de los nazis contra las personas judías a través de una persona que para ellos constituía la máxima ley, la máxima orden de pensamiento. A pesar de compartir cultura, a pesar de compartir idioma, no hubo no hubo como tal una forma de comunión humana en todas las acciones que se hicieron. No es por decir que estas personas solamente seguían órdenes, pero justamente es el poder de la psicología social. Ahora, también se encarga de lo que es el autoconcepto. Sí lo vemos de una forma individual en la materia, pero también lo vemos como el tipo de confluencia que tiene la manera en la que nosotros nos percibimos. ¿Cómo nos percibimos con cierto grupo de personas? ¿Cómo ese cierto grupo de personas me perciben a mí? ¿En qué situaciones me veo envuelto o envuelta cuando ciertas situaciones que dependen de mí a través del grupo cuentan como mi participación dentro de? Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo importante de conocer la psicología de los grupos? Puede haber grupos muy buenos en los cuales encajemos y nuestro marco de referencia sea a lo mejor el año de nacimiento, a lo mejor algún gusto, algún pasatiempo o simplemente el hecho de de coincidir con ciertas personas y que todo marche bien. ¿Cuál es la otra posibilidad? La posibilidad de no encajar, y no por ser como tal diferente, sino que a veces los grupos tienen esta peculiaridad de cierto rechazo, cierto prejuicio y también cierta marca sobre los individuos. El conocer el proceso de grupos también de alguna forma nos salva de ser apaleados por esos mismos procesos grupales que en algunas ocasiones no pueden llegar a ser muy placenteros, como lo sería la exclusión. Como por ejemplo, hay situaciones globales en las cuales esto se llevó a un nivel macro. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan el sistema apartheid de Sudáfrica, donde se sugería hacer lugares específicos para las personas sudafricanas. ¿Qué tipo de pensamiento o de comunión social encaja en esa situación de la exclusión? Un proceso de grupo que se lleva a través de de la discriminación. Justamente la discriminación también es una ciencia, es un estudio de las ciencias sociales. Por ejemplo, vemos cómo factores como el sexo, la etnia, la orientación sexual, la edad o país de origen se basan en prejuicios derivados de la percepción hacia otras personas, grupos, creencias o cogniciones. Es la manera en la cual nosotros, como conformantes de algún cierto grupo social, nos vemos en esta situación de caer en el prejuicio de
tachar a las personas por su aspecto físico o por sus cogniciones o por sus capacidades de aprendizaje. ¿Por qué les he mencionado que la psicología social y los procesos de grupo son una rama interdisciplinaria? Porque pues justamente viene también de una raíz de la psicología, y justamente esta carrera nos ayuda a hacer esa flexión del pensamiento para no caer en estos convencionalismos sociales de demeritar a una persona por su aspecto, por sus formas de pensamiento o por su constitución política. Muy bien, ahora que ya tenemos algún contexto sobre lo que son los procesos de grupo, la psicología social y lo psicosocial, podemos empezar a investigar un poquito desde dónde empieza a nacer este interés por estudiar el colectivo. Aunque bueno, antes de empezar me gustaría mencionarles que pues de alguna forma ya ha habido estudios sobre lo colectivo. Por ejemplo, en 1832 nace Wilhelm Wundt y él es uno de los precursores de la psicología experimental. Experimentaba con los sentidos, las percepciones y la forma de concebir el mundo, ¿no? Esto a través del individuo, claro, pues es lo primero que habría que investigar en aquellos entonces, que después se conjugarían con lo fisiológico, pero bueno, el estudio de esto conformaba la parte presencial del individuo en su entorno, cómo se relacionaba, y entonces para ello Wundt hace un libro que se llama Psicología de los Pueblos, y no solamente ahora era la concepción del individuo, sino también cómo el individuo se concebía a través de todo eso poblacional o cultural. Ya lo hemos hablado un poco de que justamente esta conformación de las leyes y normas que compartimos para tener una comunicación o una conexión es justamente aquello que va de alguna forma recargándonos para lo social, para el comportamiento en grupos. Todos tenemos una percepción. Lo interesante de esta materia es justamente eso, ¿no? Cómo nos percibimos a nosotros y también qué grado de percepción ponemos ante los demás grupos, ante las demás personas, cómo conocemos las diferentes culturas. Me imagino que hay gente que viaja, dando un ejemplo breve, y solamente va al viaje con la concepción del lugar al que va, a lo mejor, por ejemplo, pongamos una huasteca, ¿no? ¿Qué van a conocer? Lo selvático, lo húmedo, el calor, las aguas termales. Pero no solamente es eso, no solamente hay eso allá, sino que también hay peculiaridades en cuestión a las cogniciones, los pensamientos, lo cultural, lo arraigado del campo y cómo todas esas formaciones conscientes de un pueblo van generando ciertos gustos o características. Algunos nos daremos cuenta de ello, algunos otros no tanto, pero justamente es parte de ir agudizando esa situación a primer nivel perceptivo y después a un nivel también colectivo. Pues bueno, en 1954, como ya les comenté, Gordon Allport menciona que la psicología social encuentra un auge a finales de la Segunda Guerra Mundial en la parte occidental europea. ¿Qué fue lo que se perpetuó? Pues bueno, como ya lo comentamos, los campos de concentración nazi, y cómo todo esto surge a partir pues de la obediencia, de la confluencia y de la influencia social. ¿Ok? Más tarde, con el tiempo, de hecho, aún antes, a finales del siglo XIX, Gabriel Tardem contribuye y subraya que el carácter dinámico y selectivo de la imitación es el resultado de la combinación de una multiplicidad de otros. A finales del siglo XIX todavía había una concepción muy grande del individualismo y de cómo el sujeto se comporta por sí mismo en diferentes contextos, que él identifica la percepción social, pero que esto es una parte extraña de él que lo hace comportarse de diferentes formas, pero siempre a un nivel individual. Entonces Gabriel Tardem comprende lo contrario. Él menciona que no puede haber una conformación del individuo sin esa configuración del todo. Y pues bueno, si lo ponemos un poquito en contexto con lo de la psicología de los grupos y el estudio que hizo Wundt de psicología de los pueblos, pues justamente esas conformaciones culturales, sociales y normativas que tenemos dan una aplicación individual del marco, de lo legal, de lo que no es legal.
¿Qué hacían estos experimentadores? Pues no solamente trabajaban con la percepción o la sensación o el umbral del dolor, sino que también se enfocaban en cómo esas situaciones eran extrañas o ajenas a nosotros, pero que a la vez conformaban una manera de expresión y de sensación diferente. Lo que para nosotros un grupo de cohesión social puede ser un delito, en alguna otra parte del mundo no lo puede ser. A lo mejor es solamente visto de una manera diferente. Ya tenemos muchísimos ejemplos, matrimonios entre personas menores de edad y adultos, matrimonios consensuados, pactados, gente que no se quiere casar y que tiene que formar una familia con alguien que ni siquiera conoce, pues son parte de los convencionalismos sociales que van perpetuando el pensamiento colectivo a un nivel más grande. Pero bueno, ¿qué es este pensamiento colectivo que se va haciendo gigantesco? Tenemos otro autor en la psicología social, que es Kurt Lewin, y él habla de los campos electromagnéticos. Toma este concepto de la física y lo lleva al campo de la psicología. ¿Por qué de la física? Porque hablan del electromagnetismo y la influencia de los campos unos con otros. La electricidad, el magnetismo convergen y van generando diferentes núcleos. Eso a nivel físico. A nivel psicológico, pues Kurt Lewin lo instaura como el campo vital o el campo psicológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo aquello que integra al campo vital de una persona es el mismo que dará la conformación de ese mismo sistema de conexiones, permitiéndose ser influido y ser influenciado. Influimos y somos influenciados por el entorno. ¿Cuál es este entorno? Pues bueno, peculiaridades que ya hemos mencionado, como la familia, los amigos, el barrio, la colonia, la escuela y justamente en este momento también ustedes como grupo. Eso sería como la conformación de ese campo vital. ¿Qué es lo importante de esto? El estudio que él hace sobre este objeto de estudio que es el campo psicológico es meramente la influencia que se tiene sobre nosotros, las expectativas que se pueden llegar a generar y lo que normalmente se precisa que una persona sea, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos en algo más simple, ahora ustedes que van a estar estudiando psicología y que van a estar de alguna forma más cercanos al pensamiento, pues las personas que se enteren que ustedes estudian psicología van a tender a llevar ese pensamiento a, oh, wow, se está preparando en una rama de la salud que es muy seria, que habla sobre la mente humana y tiene que decir mucho sobre su comportamiento, ¿no? Ahora, nuestros comportamientos como personas individuales que son partes del colectivo y que ese todo conforma también la individualidad, pueden marcarnos por ser psicólogos. Ahora no podemos tener diferentes conductas o a lo mejor gustos o algo que no sea como tal ético del psicólogo. Pues bueno, justamente la comprensión de los grupos es lo que nos va a salvar de podernos librar de este tipo de características o situaciones, que ahora por ser psicólogos somos más moralmente tachables. No podemos hacer ahora tantas cosas, entonces ¿en dónde queda nuestra contigüidad con lo social, con el grupo? ¿Ahora voy a ser psicólogo en todos lados? ¿O solamente soy psicólogo en algunos contextos? Pues bueno, son preguntas que ya iremos contestando a lo largo del curso. ¿Y qué más me gustaría mencionarles? Me gustaría recordarles que debemos considerar que las fuerzas del grupo surgen de las acciones de los individuos y observar a los individuos cuyas acciones son una función de las fuerzas del grupo que ellos mismos u otros generan. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí, el grupo se carga sobre las emociones o sobre las funciones de una sola persona, pero que a la vez ese grupo se ve caracterizado por esa misma conformación de pensamiento en la cual el grupo influye a la persona. Puesto en otras palabras, sería que hay temas muy sensibles, como por ejemplo lo del partido de Monterrey, no recuerdo bien los equipos. Pero ¿qué es lo que hizo llevar a la afición a ese grado de perpetuar la moral humana, golpearse entre todos? O sea, podemos poner que no es el deporte,
porque el deporte tiene una conjugación sobre el respeto al otro, la comunidad, la unión. El deporte, el practicar el deporte, la afición es otro agregado del deporte, pero que no son mismamente iguales, ¿vale? ¿Qué es esta parte de la afición? Pues bueno, es la emoción, es también a lo mejor cierto recelo por situaciones que se presenten del mismo partido, que no es partido de ellos, que es partido de otras personas las que ejercen el deporte. ¿Cómo de pronto pueden llegar a tomar ese grado de euforia, de coraje y salirse de control? Pues justamente porque ese mismo grupo renuncia o remarca de alguna forma esas instauraciones agresivas que cada persona trae de su contexto. Ahora, ya sabiendo que esas personas tienen antecedentes de agresiones o de que son de pues fácil volatilidad, ¿qué es lo que podría suceder en un partido si el mismo grupo instaura con una simple premisa? Vamos a confrontarlos. Bueno, me imagino que no han de decir así, han de decir cosas peores, pero justamente esa principal iniciativa, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué influencia tiene en el grupo? ¿Qué manera tiene de relacionarse con los demás? ¿Lo van a acompañar? ¿Lo van a denegar? ¿Cuál es la posibilidad de que una persona diga que no? Y ahora, si la persona dice que no, ¿cuál es la posibilidad de que a esta persona se le escuche? Es justamente el cómo nos relacionamos. Entonces, todo en la vida del sujeto como tal configura lo que es su campo vital, como ya lo mencionamos: familia, historia familiar, relaciones interpersonales, incluso amorosas, las elecciones, hasta lo que no elegimos, y las aptitudes. ¿Qué rol desempeñamos comúnmente en los grupos en los que nos desarrollamos? Ok, bueno, continuemos. Para Amalio Blanco Abarca, la psicología social pues tiene muchas definiciones. Hay tantas definiciones de psicología social como personas en el campo de la psicología social. Entonces él lo determina de una forma muy curiosa que me gustaría compartirles, y dice: la psicología social es como un personaje que se esconde detrás de diversas máscaras con cierta coherencia y unidad. Cuando el grupo influye de tal manera en la otra persona que le hace creer que lo que está haciendo está bien, estamos confrontándonos frente a este cambio de expectativas, de pensamientos, de formaciones de lo consciente para influir completamente en el otro individuo. Como ya lo habíamos mencionado, las fuerzas del individuo o la fuerza del individuo también converge y se ve influenciada por la totalidad del grupo. La característica de la psicología social es el concepto de relación, la relación que nosotros podemos llegar a generar con diferentes grupos y la percepción que se genera de esto. La interdependencia, que sería el grado personal y el carácter vital de esa persona, cómo ha sido configurado, cómo nos configuramos en el lenguaje, en lo cultural, en lo conductual incluso. Y pues bueno, con esto la interacción, qué relación hay, qué papel tomo, qué rol tengo en esta situación política, social, personal en la que nos encontremos, y la influencia. El grado de influencia siempre va a ser muy importante, tanto el que nosotros permitamos traspasar al grupo como el que permitamos hacia nosotros mismos que el grupo nos regrese, ¿no? Suena a veces sencillo como poder decir, bueno, yo influencio, tengo influencia sobre el grupo, pero no dejo que el grupo influya tanto en mí, y a veces pues terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, terminamos estando en lugares que no queremos estar, terminamos por sobrevalorar la compañía e incluso vernos inmersos en estos mecanismos, pero justamente porque quizá peculiarmente formamos o tenemos cierta presencia en ese grupo, cierto rol. A veces es complicado dejar los roles. Hay un efecto muy curioso, no recuerdo como tal el autor, prometo pasárselos después, pero es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión consta de que así como tú te dejes ser observado, es la forma en la cual los demás van a tener esa sensación o percepción de ti. Pero no solamente es por cuestión de los demás, o sea, nace de este carácter primario de tomar una postura. Toma una postura de ser de cierta forma
y ahora esta postura determina diferentes partes de mi vida en diferentes lugares. ¿Cómo es esto? El comportamiento que tenemos nosotros en nuestras comunidades sociales es aquel que determina la función que las demás personas van a tener hacia nosotros. Ahora hay muchísimas caracterologías del tipo de personas que puede haber. Por ejemplo, el que no habla, y bueno, siempre han existido, ¿no? La chica de los plumones, el que toca música, ¿qué más? El pintor, el artista, o sea, todas estas situaciones sociales, culturales que pueden llegar a embarcar a una persona, como les había comentado, ahora somos psicólogos en todos lados, pues es justamente la función del grupo que determina esa situación. Nosotros también podemos determinar cómo esa situación o esa afinidad grupal marca algo en nosotros, ¿no? Pero bueno, continuemos. Otro de sus autores en el aspecto de lo psicosocial fue Solomon Asch, que hizo sus experimentos con la conformidad. El grupo de Asch fue una serie de personas donde la mayoría eran cómplices, estaban entendidos sobre el experimento. Solamente una persona era la que era un espectador. El espectador que no tenía conocimiento de la prueba. ¿Y en qué consistió esto? Pasaron al grupo completo, pusieron una serie de líneas y los pusieron a elegir. Les dijeron que eligiesen la línea que era más larga. Entonces, al momento de la elección, todos optaban por una de las líneas que no era la más larga. Entonces, el sujeto de prueba pues empezaba a tener diferentes comportamientos al ver que su asertividad o su acierto por la línea más larga había sido erróneo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí a nivel individual? Me confundí, no entendí las instrucciones, no me di cuenta de lo que estaba diciendo el experimentador. Entonces, si yo estoy equivocado y todos los demás no lo están, seguramente puede ser por algo. Entonces, conforme pasaba la prueba, esa situación de conformidad iba influenciando de tal forma al individuo que terminaba por decidir erróneamente al igual que los demás. Estos experimentos conducidos por Solomon, bueno, sí, es justamente lo que ya les comenté. Hicieron la prueba para ver qué tanta percepción y influencia se puede generar sobre un individuo. Otro de los experimentos es el experimento de Stanford. Y pues bueno, el objeto de este estudio era averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre guardias y prisioneros y cómo se establecen las leyes jerárquicas en una prisión donde se restringe la libertad. Además, los investigadores deseaban probar su hipótesis de que en una prisión real los guardias y los prisioneros se autoseleccionaban en una espiral descendente que conduce a empeorar las condiciones de la institución. Ok, primero vamos a hablar un poquito del experimento. ¿Qué hicieron? Fueron por personas a sus casas a detenerlas, decirles que estaban acusados por robo a mano armada. Los palparon, les dijeron que no podían hablar y que todo lo que dijese podía ser usado en su contra, ¿no? Lo típico convencional americano. Entonces los llevan y los recluyen en una prisión, pero curiosamente esta prisión se encontraba en el sótano subterráneo de la Universidad de Stanford. Entonces, bueno, pues ahí ya empieza a haber ciertas peculiaridades, ¿no? Ponen a este grupo de individuos, aquellos que han sido detenidos y estos otros que van a ser los cuidadores o los guardias, recordando que solamente les estaban dando roles, la perspectiva de un rol. ¿Qué es lo que sucedió con este experimento? Pues bueno, esa forma de autoselección que ellos mencionaban eran justamente sobre en qué tipo de guardias y en qué tipo de prisionero se empezaban a generar estas conductas autodestructivas que daban la posibilidad para que pues esa ley que estaba cuidando de estos prisioneros empezara a sobrepasarse y a tener efectos pues más considerados a nivel físico y psicológico, como tal la tortura, a pesar de que solamente eran personajes que seguían un rol. Es lo que me recuerda un poquito a lo de Amalio Blanco, de que la psicología social es un personaje que reúne cierta coherencia y cierta cohesión.
un personaje, cómo nos vemos influenciados por este término del actuar, de este término del estar en sociedad, en comunidad. Pues bueno, este fue el experimento de Stanford. Hay otro experimento que también me gustaría compartirles, es el experimento de Stanley Milgram, que es la obediencia a la autoridad. ¿Puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por la obediencia a la autoridad? Los investigadores han dado un paso más allá y han tratado de encontrar las claves psicológicas que explican el por qué en determinadas circunstancias los seres humanos somos capaces de transgredir nuestros valores morales. ¿Cuál es este experimento de Stanley Milgram? Él sale a la calle, publica en los periódicos que necesita a 4 sujetos de prueba, que se les serían pagados $4 en aquel entonces, y que pues pasase lo que pasase, al momento de ellos llegar al lugar del experimento ya tenían su dinero pues ganado, ¿no? Entonces obviamente que esto pues atrajo a diferentes personas. Consistía en lo siguiente: había el investigador, que era la persona que contrataba al voluntario, y había el maestro, ¿no? Al voluntario se le daba por medio de un sorteo esta posibilidad de ser el maestro, y el otro era un alumno, un cómplice. Entonces era investigador, maestro y alumno. ¿Qué era lo que consistía? Al maestro se le daban una serie de palabras para memorizar, ya que era un experimento sobre memorización. No se les dijo en ningún momento otra cosa. Te voy a dar estas palabras y tú se las vas a pasar al alumno para ver qué tipo de memorización tiene, cómo contiene las palabras y cómo a su vez son expresadas. El sujeto dijo perfecto y continuaron el experimento. Pusieron unos electrodos a los participantes, a los alumnos, que eran los cómplices, y al maestro, que era el voluntario, le dieron el medidor de los voltios, que iba de 15 en 15 hasta los 450 voltios. De manera intencionada, Stanley Milgram puso unos anotadores que decían tensión leve, tensión mediana, tensión alta, peligro, XXX, o sea que muerte, ¿no? Ok, consiste en esto: el voluntario pasa las palabras de memorización al alumno y el alumno constantemente falla, a lo cual el investigador le pide al voluntario que vaya subiendo el alto voltaje. Entonces, a partir de esa obediencia, pues empieza a subir el voltaje. El alumno sigue equivocándose, sigue errando en sus aciertos, y el voltaje sigue subiendo. Entonces hay unos audios pregrabados donde se empiezan a escuchar gritos, lamentos, que son del alumno que está pasando por los electrodos. Y si el voluntario llegaba a mencionar sobre qué es la situación de muerte o qué tan arriesgado es, el investigador le pedía de favor, con palabras muy sugerentes como: por favor, debes continuar, el experimento depende de ti, te pido de favor que lo hagas. Si el voluntario seguía extendiéndose en sobre qué pasaba si la persona moría, el investigador le decía: es consecuencia de él, también es alguien que es voluntario. Entonces, pues algunos llegaban a esos altos grados de voltios, que obviamente eran falsos, pero que si hubieran sido reales, la persona hubiera muerto como tal. Entonces, pues esto solamente son unas pequeñas pruebas del tipo de influencia social que pueden generar en nosotros ciertos grupos, ciertas perspectivas. Me parece que por el momento me gustaría hacer todo lo que les comparto, esperando a vernos pronto, que podamos dialogar, que podamos tener un poquito más de espacio para las dudas y para los comentarios. Yo nada más me gustaría dejarlos con una pregunta. Entonces, ¿cómo nos vemos influenciados por el entorno? ¿Somos o no somos? ¿Precisamos ser? ¿O también somos parte de esa misma actuación grupal social? ¿Somos los mismos en todos lados? ¿Somos diferentes con diferentes personas? ¿Contextualizamos? ¿Somos lo que hemos pensado que somos desde siempre? ¿O tiene un carácter especular dentro de nuestras relaciones familiares, personales o culturales?
somos un grupo, segmento de personas embriagados por el mismo carácter social, o tenemos diferentes divergencias a cómo enfrentarnos a estos paradigmas de la vida cotidiana. Y bueno, sin más, me despido.